Josué. Sí, porque yo andaba en el libro de Job. El libro de Josué, capítulo 4, vamos a estar meditando en este libro. En este capítulo, perdón. Muchos recordamos de los hechos que se vivieron en este libro de Josué. Muy bien, muy bien. Y quisiera hacer varias preguntas antes de entrar en la clase para hacerlos pensar, mis hermanos. Primero, el autor. ¿Quién es el autor del libro de Josué? ¿Moisés? No. No. Moisés ya había muerto. Josué. No escuché la. ¿Quién es el autor del libro de Josué? El autor. ¿Quién escribió el libro de Josué? No dice. Quiero que por favor estemos seguros. ¿Quién fue el autor del libro de Josué? Recuerden que es una clase de escuela dominical, mis hermanos. Recuerden que como clase de escuela dominical debemos a investigar y saber qué es lo que el maestro nos puede preguntar. Hay que ser curiosos, ¿verdad? Para que cuando nos hagamos una explicación lo podamos tener muy presente. ¿Quién es el autor de este libro de Josué? ¿Si saben o no saben? No lo saben. Ok, el libro de Josué fue escrito precisamente por él mismo, lo fue escrito de sus memorias, de lo que él iba viviendo. Pero hay algo muy curioso, mis hermanos. ¿Quién escribió entonces realmente? A ver, lo último, porque dice que en los últimos capítulos del libro de Josué habla de que Josué pues, se despidió del pueblo, ¿verdad? Y luego también nos dice en los últimos versículos del último capítulo de este libro que Josué fue enterrado, ¿verdad? Y fue a reunirse con el Señor. Entonces quiere decir, cuando estoy leyendo este libro dije, ok, si Josué lo escribió, ¿quién escribió esta última parte del libro? ¿Han leído el libro de Josué, lo último? A ver, vamos al último capítulo de Josué. Capítulo 24, versículo 29. Después de todas estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Quién estaba escribiendo entonces? Si ya Josué había muerto. Pues es una clase que yo quiero saber cómo va, si son estudiosos de la clase. Bueno, lo que estoy leyendo es el último capítulo de Josué, capítulo 24. Y luego el último, leía a partir del 29. Hermano, dice aquí que posiblemente podía haber sido Eleazar o el hijo de Eleazar o su hijo, Finés, exactamente. El libro de Josué, más hermanos, hay que ser más intencionales. El libro de Josué fue escrito por él, pero como si lo seguimos leyendo, y llegamos hasta este último capítulo, decimos, bueno, ¿quién lo escribió? Bueno, precisamente puede haber sido el sacerdote Eleazar, su sacerdote que lo estuvo acompañando, o posiblemente Finés, hijo de Eleazar, de los sacerdotes que sirvieron a Jehová en el tiempo de Josué delante de Jehová. Eso es una de las cosas que podemos aprender, porque nos puede servir para mucho crecer en el conocimiento de la lectura de la palabra de Dios. ¿Eleazar y Finés eran hijos de Aarón? Sí,
No. Parte del cuerpo de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, sí, ellos posiblemente fueron los que al último terminaron de escribir este libro de Josué. Ahora, muchas de las cosas que está escrito en el libro fue escrito por Josué mismo, gracias hermanos. Pero tenemos que ser bien intencionales, ser bien seguros de lo que vamos a hablar y vamos a compartir. Ahora, ¿qué fue lo que se conmemoró este lunes pasado? Esta nación conmemoró. Esa es la otra pregunta. ¿Los caídos? ¿De qué otra forma lo menciona? De los veteranos. No, los veteranos. ¿Cómo lo menciona esta nación? ¿Cómo? Memorial, Día de los Caídos. Memoria del Día de los Caídos, ¿verdad? Ok. Tienen toda la información, ¿verdad? Es un recordatorio de aquellas personas que han servido a esta nación y que por alguna causa pudieran estar entre nosotros, ¿verdad? Pero esta nación, en agradecimiento a que ellos sirvieron a esta nación, pues se les recuerda, ¿verdad? Aquellos que sirven todavía, se nos recomienda orar por ellos, pero a la misma vez también hay que recordar a aquellos que ya no estaban entre nosotros, pero que sirvieron con el mismo interés de darnos libertad para que nosotros podamos tener precisamente que estamos haciendo el día de hoy. Por ahí les pasé unas hojitas a la mayoría. ¿A alguien le falta esta hoja? Dos hermanos. Hasta acá copias. En esta hoja nos recomienda, dice, monumentos conmemorativos en la Biblia. Y luego aquí nos dice esta palabra, dice, un monumento o una celebración conmemorativa es algo que sirve como recordatorio. La Biblia da testimonio de la participación de Dios en la historia humana para la salvación de su pueblo. Los monumentos o las celebraciones conmemorativas de estos acontecimientos fortalecen la fe y brindan oportunidades de enseñanza y proclamación. Es importante, hermanos, que esto que se está haciendo en el día de hoy con recordatorio y lo que está escrito aquí, que lo recordemos porque son parte de nuestra descendencia, de nuestra historia, de dónde venimos y por qué tenemos estas libertades o por qué el mundo se maneja como se maneja. Y si en el Antiguo Testamento, piedras conmemorativas, dice, uno de los ejemplos más antiguos de este tipo de monumentos se encuentra en la historia de Jacob, que armó una pila de piedras en Betel, como el recordatorio de las promesas que Dios le había hecho en Génesis 28, de 18 al 22. Después de cruzar el río Jordán, Josué le dijo a los israelitas que tomasen 12 piedras del lecho del río para levantar un monumento conmemorativo en Gilgal. Debía ser un recordatorio para las generaciones futuras, que como las aguas del Jordán se habían abierto ante el paso del arca del pacto. Josué 4, de 6 al 7. También otro antiguo cosa que podemos recordar es la Pascua. La Pascua es una celebración conmemorativa instituida por Dios para conmemorar la liberación de los israelitas en Egipto, Éxodo 12, 14. La comida de la Pascua, con sus elementos y rituales específicos, sirve como recordatorio perpetuo de la salvación de Dios y su relación de pacto con su pueblo. También otro día de celebración es el día de reposo. El día de reposo es otra forma de celebración conmemorativa que se observa cada semana para conmemorar la creación del mundo por parte de Dios y su descanso en el séptimo día. Éxodo 20, 8 al 11. Este mandato sirve como recordatorio de la obra creativa de Dios y su provisión de descanso. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, nos habla que la Cena del Señor, en el Nuevo Testamento Jesús estableció la Cena del Señor como conmemoración de su muerte sacrificial, Lucas 22, 19. Esta ordenanza sirve como recordatorio continuo del sacrificio expiatorio de Cristo y el nuevo pacto establecido por medio de su sangre. Otra cosa es el bautismo. Aunque no es una celebración conmemorativa en el sentido tradicional, el bautismo sirve como acto simbólico de recordación e identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
es una declaración pública de fe y un recordatorio de la nueva vida del creyente en Cristo. Esto es en Romanos capítulo 6, de 3 a 4. Los propósitos de recordar estas cosas. Dice, los monumentos o la celebración conmemorativa tiene propósitos fundamentales. Para recordar, ellos aseguran que los actos poderosos de Dios no sean olvidados. Al establecer recordatorios físicos o rituales, el pueblo de Dios es llamado a recordar su fidelidad y su provisión. Para instruir, gracias. Estos recordatorios también brindan oportunidades de enseñanza a las futuras generaciones, las obras y los mandamientos de Dios. Por último, para proclamar. Todos estos recordatorios sirven para proclamar la buena nueva de lo que Dios ha hecho. Interesante, mis hermanos. Momentos que, así como hoy en día se celebran para manera de poder recordar, también en la palabra de Dios hay cosas que tenemos que recordar, como el Señor obra y obrará dentro de su pueblo. ¿Y por qué digo estos tres pasos, el pasado, el presente y el futuro? Porque dentro de la palabra de Dios nos menciona hechos, después hay promesas y después hay también promesas a futuro, que nosotros tenemos que recordar, ser siempre muy claros en este detalle. Tenemos aquí para empezar nuestra clase de enfoque, que es no olvides recordar. Y el punto principal que tenemos que aprender el día de hoy es que nunca pierdas de vista la bondad y fidelidad de Dios. Ahora bien, la aplicación para la vida, ¿qué nos dice? ¿Alguien quiere leer, por favor? Quien sea, por favor, hermano. La mayoría de los estadounidenses conocen la historia de la compra de Luisiana, que tuvo lugar en 1803. Esa cifra adición del territorio duplicó la superficie terrestre de Estados Unidos. Poco después de la compra del presidente Thomas Jefferson, encargó una expedición para explorar y cartografiar la mayor parte posible del nuevo territorio. Algunos de esos héroes son bien conocidos: el capitán Meriwether Lewis, el teniente William Clark y la joven Joshua Alguien menos conocido fue el sargento Patrick Gass. El sargento Gass estuvo a cargo de la expedición. En muchas ocasiones construyó importantes puentes en el camino e incluso publicó el primer libro sobre la expedición a su regreso. Patrick no fue el primero de los nobles. Gass en servir en la operación armada, y mucho menos el último. Muchos de nosotros hemos servido hasta el día de hoy, incluyéndonos a mí y a dos de nuestros hijos. Hemos servido por una razón principal: recordamos que vale la pena luchar por nuestro país. Hace mucho tiempo, otro líder militar comprendió la importancia de recordar. Josué había presenciado grandes victorias y había experimentado cuotas de fracaso. Habría más de ambos de los días que ayer, mientras se preparaba para guiar al pueblo que Dios a una de sus mayores victorias. El Señor prepararía sus corazones, llamándolo primero a recordar su obra del pasado. Aquí una lección para todos nosotros: no olvidemos recordar. Amén. Gracias. Bien, entonces, yendo al libro, el capítulo 4, versículos del 1 al 3, vamos a iniciar. Yo leo el capítulo, digo la cita bíblica. ¿Alguien, por favor, puede leer lo que viene siendo la explicación? Dice, versículo 1, dice, el capítulo 4: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar. Bien. Ya tenemos como
un inicio, un entrepié, algo de que va, cómo inicia esto de una manera de que debemos que recordar. Alguien quiere leer lo que sigue con la clase. Josué, hijo de Nun, sin duda tuvo muchos eventos significativos en su vida que podría recordar. Probablemente estuvo al lado de Moisés cuando los israelitas salieron de Egipto. Sin duda vio como el mar rojo se abría y luego, con la misma rapidez, envolvió al ejército egipcio. Fue uno de los dos únicos espías fieles que entraron y salieron de la tierra prometida. Lideró el ejército hebreo en la derrota de los enemigos de Israel. Subió al monte Sinaí con Moisés y observó la idolatría del becerro de oro. También su asistente en la tienda cuando Moisés se encontró con Dios. Pero ahora Moisés no estaba y a Josué se le había encomendado la tarea de guiar finalmente al pueblo de Dios a la tierra prometida. Toda la ayuda que Dios le había prometido a Moisés se aplicaba ahora también a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Al igual que su mentor, Moisés, Josué envió espías a la tierra para evaluar la situación. El informe fue positivo. Dios había preparado la sólida ciudad de Jericó para ser tomada. Los espías le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:4. Esta fue otra afirmación de la promesa que Dios había hecho a Josué. Era todo lo que necesitaba escuchar para comenzar a ejecutar el plan de Dios. Josué les dijo a los sacerdotes que entraban en el lugar, tal como el Señor le había ordenado. Debió parecerle que una eternidad había pasado desde que Dios extendió su vara y el mar rojo se abrió. ¿Por qué Dios realizó un milagro tan similar al anterior? La respuesta no queda a nuestra imaginación. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3:7. Y exaltó a Josué. El río se desbordaba, debió parecer un mar a los ojos. El río se desbordaba, debió parecer un mar a los pocos que habían presenciado. El milagro anterior, casi medio siglo antes, el Señor les prometió ver tierra firme una vez y el pueblo cruzó sano y salvo. Ahora, antes de proceder a su siguiente victoria, era hora de ejecutar y de continuar con un patrón de recuerdo que guiaría al pueblo de Dios en tiempos difíciles. La Biblia está repleta de llamados a recordar la obra de Dios. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Deuteronomio 32:7. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Por supuesto, el llamado definitivo para la obra de Dios para el cristiano llegó en la última cena cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Al conmemorar cada iglesia local la Santa Cena, cada vez que comemos el pan debemos
Amén. Gracias, Benito. A ver. Estuvo muy clara la explicación. Si lo fueron siguiendo. Ahora, coménteme, ¿qué es lo que usted ha adquirido de esta lectura? ¿Qué le, como dicen los colombianos, qué le apetece este comentario? Lo que dice la cita bíblica y lo que es explicación. ¿Qué usted me puede comentar al respecto? Hay cosas muy interesantes aquí. Hermano Juan, dígame. Es recordar que tenemos un Dios maravilloso y omnipotente que hace cosas Amén. que no podemos imaginar, como abrir el mar. Llegamos a todo el pueblo de Israel y está como ya de la palabra de Dios. Es algo Que no podemos olvidar. Muy bien. A través de la lectura. la confianza es el poder que es el poderoso y que es como está en la culpa nosotros y buscar. Por supuesto. Gracias. Hermana James. Bueno, lo que yo entendí es que así como cada uno de nosotros tenemos etapas en nuestra vida que siempre las recordaremos, cuando uno se casa, cuando tiene su primer hijo, cosas que siempre se nos quedan aquí en la memoria, así también debemos recordar que Cristo murió por nosotros y dio su vida, y es algo que tenemos que recordarlo siempre, tenerlo presente. El sacrificio, la muerte sacrificial de nuestro Señor por nosotros. Amén. Claro que sí. Hermana, Orfelina, gracias, hermana. Ahorita. Sí, hermano, así como dice la hermana, ¿verdad? Todo lo que, o los hermanos, sabemos que debemos de recordar siempre, darle gracias al Señor por de dónde venimos, hasta el momento donde estamos, las memorias que tenemos de todo eso, pero no nada más para nosotros, pero también para nuestras generaciones, para nuestros hijos y nietos, que aunque les parezca aburrido a ellos, yo cuando me junto con mis nietos, siempre les recuerdo cuando veníamos a la iglesia, cuando nos juntábamos, cuando íbamos a desayunar, después del servicio, lo que aprendimos, las notas que tengo en mi Biblia de cuando ellos venían, versículos que tenemos ahí, Amén. que no se les olviden. Amén. Claro que sí. Eso es parte de nuestro trabajo como padres de familia y aparte como sacerdotes, porque estamos llamados a instruir. Hermano Edelmiro, quería decir. Oh, sí, yo quería comentar con la muerte de Moisés, cómo murió en ese tiempo también. Y cómo hubo un pleito grande por ahí, ¿verdad? Recordando todo eso que hubo una lucha ahí, ¿verdad? Los ángeles y todo. Igualmente, a veces que se ven todavía cosas, cuando alguien muere, pues también hay pleitos en el hospital por ahí, pero para recordar, ¿verdad? Conmemorando todo esto a los soldados y a los paisanos que vienen para acá, los salvadoreños y todas las razas, bueno, que están ya perdido su vida por acá, ya ellos vamos a portarlos para ser mejores cristianos y para pronto decirles que la vida es corta, que se regresa. Amén. Los necesitamos todos y que vamos mirando a los que no vienen, según estarán los que no vienen, los que no quieren hacer caso de nunca, recordar todo eso que está. Amén. Y Claro que está sí. muriendo diario y diario. Claro que sí. ¿Alguien más tiene un comentario, hermana? Hermano, una de las cosas, aparte de todo lo que han compartido los hermanos, es las promesas de Dios. Él estuvo con Moisés a todo momento hasta que él murió, pero también como dice, yo estaré contigo, hablando con Josué. Siempre recordar que aunque nosotros nos ponemos nerviosos o aunque nosotros creemos que no sabemos lo suficiente, siempre ir al Señor y darle gracias porque Él está con nosotros. Cada momento que tenemos miedo, Él está con nosotros porque esa promesa no las hizo. También pensar en eso, que todo lo que dice aquí que pasó Josué, ahí estuvo con el Mar Rojo, todo eso, pero también saber que Él está con nosotros a todo momento.
y a proclamar la palabra del Señor. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Puede ser que no, a veces decimos que no sabemos hablar. Una vez me dijo la esposa del pastor de hermanas nos estaba tomando una clase y una persona ella dijo, no lo hagan, usted nada más dígale lo que el Señor ha hecho con su vida. Y aquí en esta manera de recordar lo que pasó, podemos ampliarnos y decir todo lo que el Señor hizo con el pueblo pasado. Claro, sí. Sobre todo el Señor prepara los tiempos, prepara los eventos, prepara las personas y nos prepara también a nosotros. El Señor se ocupa y se encarga de todo el panorama cuando tiene un propósito por seguir. Y los propósitos de Dios nunca han pasado de tiempos, siempre son actualizados, siempre son para todas las generaciones, las pasadas, las presentes y las futuras. Y la clase empieza precisamente mencionando como 6 eventos que más o menos Josué vivió al lado de Moisés, ¿verdad? Eventos que los cuales a ellos supongo que lo dejaron pues como marcado en su corazón, cómo trabajaba Moisés delante de Dios, cómo servía Moisés a Dios, y a esto Josué fue muy observador en sus detalles, y aquí nos menciona algunos detalles. No se sabe si realmente ya había nacido Josué cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero menciona que posiblemente Josué ya estaba presenciando estos detalles. Y ahí nos menciona algunos, si se va en su libro de clase que me acaba de leer nuestra hermana, y algunos detalles que son importantes, como cuando se cruzó el Mar Rojo, cuando fueron él y los espías. ¿Quién fue el otro compañero de Josué? Caleb, ¿verdad? Y luego también cuando lideró el primer ejército, cuando fue el primer como líder del pueblo de Israel, no siendo equipo militar para enfrentar a un enemigo, pero sin embargo Josué, al estar al frente, tuvieron victoria. Cuando también presenció cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajaron y vio el becerro de oro, y por último también como Dios estuvo presente con Moisés en todo tiempo. Eventos que tal vez en la vida de Josué quedaron grabados y lo marcó mucho es cómo se sirve a Dios, ¿verdad? Esta nación conmemora un evento que siempre se recuerda, y la finalidad es que generaciones tras generaciones de esta nación nunca olviden que los que sirven a esta nación, ya sean los que han pasado y los que hoy en día sirven, que recordemos los que no estamos sirviendo, que recordemos el gran esfuerzo que hacen estas personas al mantener esta nación con seguridad. Y me supongo que no solamente esta nación, sino que también otras naciones también tienen el mismo finalidad, ¿verdad?, para mantener su nación segura. Una de las cosas es que como estamos en esta nación y se remarca este día de celebración o de recordatorio, también es necesario que nosotros como hijos de Dios recordemos muchos de los eventos que sucedieron en el pasado y que realmente como fue que Dios fue preparando los eventos. Hace un momento dije el pasado, el presente y el futuro. Y si usted va conmigo ahí mismo en el libro de Josué capítulo 1, versículo 5, ahí está en su libro de clase, en la última parte de su lado izquierdo dice: como estuve con Moisés, tiempo pasado, estaré presente contigo, no te dejaré, futuro, ni te desampararé. Dos promesas que se le hacen a Josué en tiempos, el pasado, presente y el futuro. Entonces, mis hermanos, ¿por qué menciono este detalle? Para que nosotros, como nuevos miembros del cuerpo de Cristo, nunca olvidemos que realmente Dios, los eventos para Dios no son parte del tiempo que nos embarga a nosotros. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, y Dios no. Dios da un compromiso, una promesa, y la mantiene por largo tiempo.
no hay límite de tiempo ni espacio para el Señor. Entonces son de las cosas que nosotros no debemos de olvidar. Otra de las cosas es que cómo es que el Señor nuestro Dios nos prepara para que nosotros podamos servirle. Dice, el informe que fue positivo, Dios había preparado la salida de la ciudad de Jericó para ser tomada, y los espías le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Este informe que trajeron los espías que había mandado Josué a la tierra de Jericó, y trajeron ese tipo de informes, hermanos, es una forma de que de antemano fue dado esta orden de parte de Dios a Josué, que se preparara, ya que habían pasado el río Jordán, que se prepararan para formar la forma, establecer la forma de cómo iban a invadir Jericó. Entonces envía 2 espías, así como Moisés lo hizo con él y con Caleb, así lo mismo hizo con Josué. Envió 2 espías y ellos trajeron informes de cómo fueron ayudados por una mujer en ese país, en esa tierra, y después cómo ya también lo que se pensaba en ese lugar de Jericó. Mis hermanos, después de todas esas cosas, Dios estaba preparando tanto el corazón de Josué para confirmar lo que Dios le había dicho, de que la tierra de Jericó iba a ser entregada en manos de los israelitas, pero también que supiera Josué que realmente estas personas de Jericó estaban temerosas, porque estaban ya ellos miedosos de que si Israel iba a llegar hasta ese lugar, de seguro que los iban a derrotar. Aunque no traían armamento ni nada, por todas las cosas que los pueblos estaban escuchando de esta nación, entonces los tierras empezaron a temblar, por decirlo así, por decirlo de una forma. Entonces, era una forma para Josué de decir: están preparados ellos, los eventos ya están dados, la preparación ya se prepara, el país o la tierra a la que vas a conquistar también ya está preparada. ¿Qué falta? Acción. Que actúes, que lleves a cabo la orden que Dios estaba dando. Entonces, aquí Josué, pues nosotros cuando lo leemos decimos: ¡ah, qué bien!, ¿verdad? Porque pues, Josué obedeció y actuó. Nosotros tenemos que entender eso, que estas acciones que tomó Josué, igual que nosotros, a veces nos sentimos inseguros, o a veces que no sabemos cómo vamos a obedecer a Dios. Pues miren cómo Josué obedeció. Simplemente escuchó la voz de Dios y obedeció y llevó a cabo la orden. ¿Qué tal si no me obedecí? Oh, no, entonces ahí hubiera sido derrotado el pueblo, y sobre todo Josué hubiera pasado como una persona que de por sí el pueblo es rebelde. Y luego aparte, como él venía liderando, yo supongo que creían a lo mismo que como Moisés había mucha oposición, Josué también lo tenía, entonces hubiera pasado como, no sé qué. Y después algo que el Señor les exigió, algo aparentemente insólito, porque darle vuelta a lo que se llama y tocar trompeta y a la 7ª vuelta, porque los muros se van a caer, algo que es difícil de creer. Y más el pueblo, que era bastante duro de corazón. Pero al fin y al cabo, Josué los visitó y los guió y hicieron lo que Dios les mandó y tuvieron el éxito. Amén, gracias, hermano. Pero también una cosa bien importante, ¿qué tal, como dijo usted? ¿Qué tal si no hubieran obedecido a Josué? Una de las cosas hubieran hecho tristes a Josué, pero una cosa más triste todavía es que no hubieran creído en Dios. La nación ya no hubiera creído en Dios, hablando de la nación de Israel. No hubieran creído realmente en Dios. Hubieran creído que solamente Dios se hablaba con Moisés y solamente se cumplieron las promesas a través de Moisés como su líder máximo. Pero ahora sin líder, entonces ya no había quien. No, cuando un líder pasa a la presencia de Dios, Dios levanta a otro, o está preparando de antemano a otro para que le pueda servir. Dios se provee de lo que necesita con anticipación, porque Él sabe los tiempos, Él sabe qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Entonces, de antemano sabía que Josué iba a obedecer y el pueblo iba a ver
las bendiciones que realmente se estaban haciendo. Dígame, hermano. ¿Puede permitir un momento? Adelante. La historia de Josué es una... Bueno, yo todas las historias de la Biblia son mis favoritas. Sí. Yo siempre que voy a hablar de la Biblia digo, esta es mi favorita. La historia de Josué es algo tremendamente hermosa y edificante para nosotros. Porque me acuerdo que usted dijo el domingo pasado el texto y el contexto. Esa no me la sabía. Para saber el texto hay que entender el contexto. Y en la vida de Josué hay algo que debemos nosotros de ver, que el comienzo del libro es el capítulo primero, ¿verdad? Sí. Y está hablando prácticamente, ahí está mostrando, Dios le está hablando a él de lo que le va, pues, de que él, como dice allí, yo estoy así como estoy con Moisés, estaré contigo, pasado, futuro, pero también le está pidiendo a Josué un presente, y es el contexto general del capítulo primero, que le dice, permítame le leo esto rapidito, por favor. Dice, esfuérzate, estamos hablando del capítulo primero, versículo número 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en el 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Luego le dice el por qué necesita que se esfuerce y sea valiente. O sea, le está poniendo una condición, y eso es cierto, ¿verdad? Él quiere, yo voy a estar contigo, como estoy con Moisés, pero necesito que tú, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la condición que Dios le está poniendo a Josué, textualmente hablando, para Dios poder estar con él. Porque Dios no es un alcahuete, nuestro Señor Jesucristo no es un... Nosotros ya que estamos hoy en día con José, con Jesús, en la gracia, no podemos nosotros estar jugando, como le digo, no hablo por ninguno de acá, estoy hablando como debe ser, jugando al cristiano. ¿Por qué? Porque entonces Dios no puede estar conmigo. Si yo no estoy con Dios o con Jesús, ¿cómo Él va a estar conmigo? Yo no me puedo apartar de la ley de Cristo, ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo tengo que meditar en ella, de noche y de día. Y así como Él estuvo con Moisés, pues Él estará conmigo. Fíjense usted una cosa, mi hermano. Los líderes espirituales de verdad de Dios, no el falso profeta y el falso, ¿cómo se hace llamar ahora? Sino de verdad los líderes que son de Dios y que quieren que el pueblo esté bien educado y que esté siguiendo a Dios. ¿Qué hacen ellos, hermano? ¿Qué tienen que hacer ustedes como líderes? Pastor y estar centrados en la ley de Cristo. Pero contrario, Cristo no va a hablar a través de ellos hacia nosotros. Dios no lo bendiga. Gracias, hermano. Y una de las cosas que importa, era muy importante en esa época, cuando estaba Josué sirviendo al Señor, también le hace una promesa al Señor, nuestro Señor. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea, no estaba hablando exclusivamente para Josué, si estaba diciendo a Josué, si me obedeces, esto va a venir al corazón del pueblo para que entiendan que tú eres mi líder, o sea, mi enviado. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y no era para reprochar a Josué ni al pueblo, sino simplemente como una enseñanza para que el pueblo entendiera que realmente no era porque Moisés ya pasó, sino que ahora tenían un nuevo líder. Por eso les decía hace un momento, mis hermanos, cuando el Señor llama a su presencia a uno de sus siervos, llámese que sea un profeta, un siervo de Dios, maestro, un pastor, qué sé yo, el Señor está levantando otros más, jóvenes más, para que le sirvan.
Y digo jóvenes, mis hermanos, porque la iglesia tiene que prevalecer a pesar de los tiempos, a pesar de las dificultades. Y no solamente, hay muy buenos pastores, pero ya son ancianitos. Recuerden, mis hermanos, que ellos también necesitan descansar. Necesitamos de ellos. Tienen que hacer algo para que sirva al Señor de una forma en que el Señor siga trabajando a través de la iglesia. La iglesia es piedra y baluarte de lo que el Señor hace en la vida de todo ser humano. Pero hay una cosa que el Señor nos recuerda. Tenemos que recordar las promesas que Dios hizo en el pasado y se lo hacía mención a Josué. Entonces le hacen un recordatorio y está en su libro de clases, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7, dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Promesas que se hacían en aquello entonces como algo que dices tú, bueno, pues sí, hay que preguntar a nuestros antepasados, a nuestros mayores. Yo creo que nosotros, a través de los tiempos, no sé ahora realmente, pero en la parte del tiempo, a nosotros se nos enseñaba, y lo digo yo porque yo pasé por esta época, en que nosotros teníamos que ser muy respetuosos con los adultos mayores, con los ancianos, ser muy respetuosos con ellos. Por supuesto, a veces había malestar con ellos porque a veces pues, nos exigían demasiado, ¿verdad? Pero tenían mucha sabiduría. Ellos nos enseñaban bastante a nuestra vida. De ellos aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, realmente, de las cosas que se aprendían en ellos, entonces era para que nosotros maduráramos y creciéramos en las siglas, ahí pues de caminar. Entonces, muchas de las enseñanzas de nuestros antepasados vienen a formar nuestro carácter en esta vida. Como les decía hace un momento, no sé hoy las nuevas generaciones cómo están formando a sus hijos, ¿verdad? Pero de lo que Dios menciona es que recordemos que fue un mandato de parte de Dios, de que preguntemos a nuestros antepasados, a nuestros ancianos, cómo se hacían las cosas o qué decía el Señor. Hoy en día nosotros como iglesia podemos ir a la palabra del Señor para poder pues entender algún hecho, algún asunto, alguna situación en nuestra vida. También en el libro de Isaías dice: acordaos de las cosas pasadas antes de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay más semejante a mí. En Isaías 46:9. Entonces aquí podemos mirar que Dios le hace este tipo de recomendación a Josué: acuérdate de los tiempos pasados, cómo se manejaban anteriormente las situaciones. Y eso fue bueno porque a Josué le fue formando el carácter y la forma de cómo liderar y cómo tratar a un pueblo, a una nación. No eran 2 o 3 personas, eran naciones con infinidad de personas. Y bien, como relato bíblico, muy bonito, ¿verdad? Ahora, como enseñanza bíblica para nosotros, ¿qué tenemos que recordar? Primeramente, una de ellas, como que el Señor nos dice que nos hace promesas de vida eterna. Hay un versículo que respalda esto. Dios nos hizo una promesa y así es sostenido. ¿Cuánto es 16? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo repite? Vamos a un versículo tan conocido. Pero ¿qué dice ahí? Para que todo aquel que en él cree. Es una promesa. Ha sido condenado. Entonces es una promesa que Dios nos hace. Así como le hizo promesas a Josué, nos hace a nosotros. Otra cosa, cuando el Señor Jesús prometió a los discípulos que iba a enviar un consolador, ¿qué nos dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 26? Va a ser consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que, mi hermano, usted no se lamente de que hubiera querido hasta vivir las épocas del Señor Jesús, no hubiéramos aguantado, tal vez. No hubiéramos aguantado esa forma de vida. Mas, sin embargo, no es necesario que nosotros anhelemos ese tipo en tiempos antiguos, sino que hoy esto es una realidad, porque el Señor Jesús nos la prometió y lo sigue cumpliendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, esa es una promesa de parte del Señor Jesús que iba enviando a través del Padre. También nos dice que podemos tener descanso de nuestras cargas. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice 11, 28, sí, permítame, déjame, me ubico. Si alguien lo tiene, lo puede leer. No. 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y cargados. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, porque en muchas ocasiones nos sentimos muy angustiados, muy cansados, y nos sentimos a veces que nosotros ya no podemos más. Sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Que recordemos que Él no está con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? De las promesas que el Señor nos hizo en sus tiempos, lo sigue haciendo para nosotros hoy en día. Pero hay una promesa mucho más importante. ¿Cuál es? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquí? Hacer esto. Y ahí lo tiene usted. Lucas capítulo 22, 19. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es cuando nosotros vamos al tiempo de la cena, ¿verdad? Cuando celebramos el recordatorio del Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Entonces dice, haced esto en memoria de mí. Que nunca nos olvidemos, que recordemos en todo tiempo de que Él está con nosotros y que no es una promesa pasada, sino que es vigente, actualizada, ¿verdad? Y de las cosas que nosotros podemos hablar, hay muchas, como ahí el escritor nos habla de cuando él empezó a andar con su novia, de sus juegos en las escuelas, del nacimiento de sus hijos. ¿Qué recuerda usted de su tiempo en el caminar de Cristo? ¿Qué recuerda usted agradable que el Señor le ha dado en su vida en este mundo? Creo que todos tenemos algún recuerdo, y muchas. Así como tenemos también vivido momentos difíciles y que nos han llevado hasta las lágrimas y hasta arrodillarnos delante de Dios, porque ha habido momentos, no podemos negarlo, que nos hemos sentido solos, pero también ha habido muchos y muy buenos promesas que el Señor ha cumplido en nuestra vida. Y el punto principal es este, que recordemos que son más las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios que aquellas cosas que no hemos, de las cuales hemos sufrido. ¿Sí? Hay un libro muy precioso que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Verdad? Muchas bendiciones hemos tenido. Y que nos enfoquemos precisamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en deleitarnos en esto, de que las promesas que Dios hace y hizo y seguirá haciendo en nuestra vida son todavía actuales hoy en día, ¿verdad? Para que nosotros sigamos firmes y fieles delante de nosotros. ¿Algo? Bueno. Se me encanta que dice, obedecer, Jesús es la regla más Para andar, sí, cómo no. Hay muchos himnos que nos llevan a recordar, ¿verdad? Sentirnos en esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Y qué agradable es esto, porque uno llega a tener frescura en el corazón y en el alma
cuando uno está pasando por un momento difícil, viene uno a estar más tranquilo, ¿verdad? Imagine a un niño en el momento de temor en medio de la noche, cuando está una lluvia, una tormenta fuerte, ¿verdad? Que los niños vienen a la cama con papá y mamá, ¿verdad? Porque tienen miedo. ¿Y qué pasa cuando los niños son abrazados por papá y mamá? Viene la tranquilidad, viene la paz, viene la calma, viene la seguridad que se tiene, ¿verdad? Entonces, así quiere el Señor que nosotros nos sintamos juntamente con Él, ¿verdad? Pasemos a la siguiente parte de nuestra clase. Vamos a ver. Capítulo 4, versos del 4 al 7. Dice: entonces José llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las cuales el Jordán se dividió, cuando las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras, piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y para siempre es porque hoy en día todavía hay personas que al ver este tipo de cosas recuerdan que está escrito y realmente sucedieron los hechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la enseñanza de nuestra clase? ¿Alguien lo quiere leer? Es importante recordar los más momentos de la vida. El hijo del escritor y filósofo creo que Santayana, quien nos recuerda del pasado, está condenado a repetirlo. Es una advertencia a las naciones y las personas para que aprendan de sus errores. Intenté ser abierto y honesto con mis hijos sobre mis errores. Cuando era pequeño, mi objetivo era que pudiera cometer sus propios errores más adelante. Ojalá más pequeños en lugar de repetir los míos, pero así como es mejor repetir palabras de otros, o sea, criticar el recuerdo positivo por los recuerdos es muy difícil. Nuestros sentidos a menudo se enterran con la memoria. En este pasaje vemos cómo se establece un recordatorio visual. Los sacerdotes fueron llevaron el arca del pacto al río Jordán. El río retrocedió y en el centro de José estaban los sacerdotes sosteniendo el arca del pacto. Tierra seca que nos había visto la luz del día en quizás un milenio quedaban expuestas 12 hombres cada uno representando a una tribu para sostener una piedra cercana al arca de Jehová. Estar tan cerca de este precioso símbolo de la presencia de Dios debe llenarnos de asombro de hechos. Debían usarse para construir un monumento a gran escala para ayudarnos a recordar. Estas piedras serían un símbolo de unidad para el pueblo de Israel, para cada una de las 12 tribus. Luego, Josué escribió cómo este memorial desempeñaría un papel en la vida de su pueblo, dando una especie de premio al científico nos pregunta: ¿qué significan estas piedras? La respuesta es que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Como me encanta a los niños hacer preguntas: ¿por qué? ¿Qué es eso? Ya llegamos de algunas enseñanzas, volverá a contar la gran historia de lo que Dios había hecho en este día. De hecho, todavía estamos contando desde que esto dijo hoy. Amén, gracias, Señor. Bueno, entonces, aquí nos hace una observación, decimos. Dice que nosotros hemos vivido tiempos buenos y tiempos malos, ¿verdad? Ahora bien, una de las cosas que se nos dice, como alguien que lo menciona, dice: quien no recuerde el pasado está condenado a repetirlo. Si hicimos algo malo en el pasado, o sucedieron cosas malas que nosotros cometimos errores o tomamos una mala decisión,
y sufrimos alguna consecuencia o momentos difíciles en nuestra vida, bueno, es natural, ¿verdad?, que pasemos por esos detalles. Pero recordemos que no debemos de cometer el mismo error 2 veces. Esa es una regla. Exacto. Entonces aquí el punto principal, mis hermanos, es que si usted y yo en su momento, en el tiempo pasado, pasamos un momento difícil por una mala decisión que hicimos, que lo recordemos, que no es cuestión de culpar a otra persona o otros eventos o ciertos lugares, no. Pensar, detenernos y pensar qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué fue lo que nosotros, cuál fue mi parte de culpa, vamos a decir así, en esa situación o evento. Pero no para que nos quedemos en esa situación y nos estemos lamentando, porque esa es la actitud que nosotros como seres humanos que tenemos, que nos sentimos culpables, ahí nos quedamos y sufrimos todo el tiempo, toda la vida. Mis hermanos, eventos tristes pasan y mucha gente los vive también, ¿verdad? Algo que yo pasé, tal vez a alguien más lo está pasando igual, idéntico tal vez, o algo similar, y no soy el único, vaya, por pocas palabras. Pero hermano, mis hermanos, aquí la cosa es que nosotros acordemos que nos equivocamos por nuestra culpa o por una mala decisión que tuvimos y no la volvamos a repetir, ¿verdad? Ese es el punto principal de este tiempo de la clase. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, toma piedras que están cerca donde está el arca parada en medio del río Jordán y llevarlas hasta el lugar donde iban a pasar la noche, y después se iba a edificar un monumento, era solamente, única y exclusivamente para recordar que el pueblo de Israel había pasado por el río Jordán y que iba a estar ahí en forma de recordatorio para las generaciones futuras. Bien, nosotros en los momentos en que hemos tomado una mala decisión, recordemos que el medio o la forma o la decisión que tomamos a lo mejor no fue lo más indicada, pues para que no volvamos a cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces, porque hay errores que a veces nos tumban. Entonces, tengamos mucho cuidado con esos detalles. Pero aquí lo principal es esto: tener un presente para recordar que Dios está con nosotros y nos ayuda a que no cometamos el mismo error. Dice el versículo 7, que de las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó por el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y actualmente, hoy en día, algunos de estos monumentos están vigentes. Se dice por ahí que hay unas personas que les gusta investigar cosas de hechos bíblicos, y dicen que en el Mar Rojo han entrado y han encontrado las 12 piedras que cuando pasó Moisés y el pueblo de Israel por el Mar Rojo, ahí se estableció un monumento de 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de ese entonces. Se dice que está todavía actualmente ese monumento ahí. Claro que no todos tenemos la oportunidad de ir a este lugar y verificar eso, pero ahí está. Ya lo han constatado, que ahí se encuentran, incluso todavía se encuentran artefactos del cuerpo militar de los egipcios, que todavía hay carros y cosas así, ruedas, ahí hay cosas, perdón. Como señal de que realmente las cosas sucedieron. Entonces, esto es como una advertencia para nosotros. Vamos adelante. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían caído del Jordán, porque Josué también lo hizo, no nada más los 12 miembros del pueblo, sino que también Josué. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntasen vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó por el seco, por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasáramos.
para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Entonces, aquí que podemos ver que sirva como precedente, o sea, como un testimonio de que realmente los hechos sucedieron y que realmente también hay que marcar esto, mis hermanos, de que Dios obró. Y así como obró en aquellos tiempos, sigue obrando para nosotros hoy en día. Y las promesas que Dios nos ha hecho en todo tiempo, como esta promesa que nos estamos leyendo aquí, que nunca lo olvidemos, mis hermanos, que es siempre está actualizada para nuestros días. Dios nos ama, Dios nos fortalece, Dios nos cuida y nos provee todo lo que necesitamos. Y Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Quise sintetizar esto porque es muy interesante. Recordar, dice por ahí, dice, recordar es vivir, pero recordar, mis hermanos, las bendiciones de Dios son mucho más lejos y más abundantes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a un momento más, voy a repartir los libros de la clase para la próxima semana.